Hola, hoy vamos a ver la primera parte de la unidad 5, en donde vamos a hablar del multiplicador del gasto en el modelo de demanda agregada en una economía cerrada con gobierno. Vamos a tener la condición de equilibrio en donde la demanda agregada es igual al nivel de producto de la economía. Tenemos la ecuación de demanda agregada, donde la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto, más las exportaciones menos las importaciones. Como es una economía cerrada con gobierno, no va a tener relación con el resto del mundo. Entonces, nos va a quedar que la demanda agregada va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto. Para esto se incorpora el gobierno con el gasto público, que el gasto público viene dado por el presupuesto. Ese gasto público va a ser una variable autónoma. Por el lado de las familias ahora, las familias con su ingreso, además de consumir y ahorrar, como en una economía cerrada, sin gobierno, van a pagar impuestos. Entonces, el ingreso de las familias va a estar compuesto por lo que las familias consumen, por lo que ahorran y por lo que pagan de impuestos. Una vez que las familias perciben el ingreso, si al ingreso le restamos lo que pagan de impuestos, lo que se obtiene es lo que se denomina el ingreso disponible. Ese ingreso disponible para consumir y ahorrar. Entonces, las familias perciben el ingreso y antes de consumir y ahorrar, las familias deben pagar impuestos. Entonces, el ingreso menos los impuestos es lo que se denomina el ingreso disponible. ¿Disponible para qué? Disponible para consumir y ahorrar. Entonces, ¿cómo quedaría la función consumo en una economía cerrada con gobierno? Tenemos el consumo autónomo, que ya lo habíamos definido en la unidad número 4, tenemos la propensión marginal a consumir, y esa propensión marginal a consumir va a estar multiplicada ahora por el ingreso disponible. Entonces, el consumo no va a depender del ingreso, sino que va a depender del ingreso disponible. Una vez que percibo el ingreso, pago impuestos, y ese ingreso disponible va a ser la variable sobre la que va a depender el consumo. Lo mismo sucede con el ahorro. El ahorro ahora va a ser igual al ahorro autónomo, que es negativo, más la propensión marginal a ahorrar multiplicada por ese ingreso disponible. Tanto el consumo como el ahorro son función de el ingreso disponible. La demanda de inversión, como habíamos dicho, es un valor autónomo. Vamos a tener dos casos. El gasto público es una variable autónoma que viene dada como la inversión en un valor fijo, que viene dado por el presupuesto público nacional. En el caso de los impuestos vamos a tener dos casos. El primer caso sería que los impuestos sean fijos, es decir, que venga dado también por un valor autónomo. T es igual a T0, es decir, que las familias paguen un impuesto fijo, un monto determinado, y el otro caso sería, el segundo caso, que los impuestos dependan del ingreso, en una proporción. Por eso se llaman impuestos proporcionales. Tengo una función impositiva en donde el nivel de impuestos que pagues va a ser función del ingreso, dada una proporción de ese ingreso que tienen que pagar. Esa proporción obviamente va a estar entre 0 y 1. Vamos a ver el primer caso, que es el caso de los impuestos fijos.
tengo la ecuación de demanda agregada, donde la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto. El gasto es autónomo, viene dado por presupuesto, y los impuestos son impuestos fijos. El ingreso disponible va a ser igual al ingreso menos los impuestos. La condición de equilibrio es que la demanda agregada sea igual al nivel de producto en la economía. Entonces, tenemos por un lado la función consumo, que depende del ingreso disponible, las variables autónomas, que son el ingreso, perdón, que son la inversión autónoma y el gasto público. Reemplazamos, tenemos que el ingreso disponible es igual al ingreso menos los impuestos. Ese componente es autónomo y depende de la propensión marginal a consumir. Es decir, ese componente autónomo que tenemos, que depende de la propensión marginal a consumir, nos dice que está restando porque es la parte que yo hubiera consumido y ahora no la consumo porque tengo que pagar impuestos. Eso es lo que quiere decir menos propensión marginal a consumir multiplicada por los impuestos fijos. Acá nos queda que el producto es igual a la parte autónoma, ahora incorporando el impuesto fijo, multiplicada por el valor de K, que es el multiplicador de la inversión, que habíamos visto en la unidad 4. Esto no se ve alterado. Cuando los impuestos son fijos, el multiplicador sigue siendo el mismo que en una economía cerrada sin gobierno, porque es un componente autónomo. Lo que hace es restarle a los componentes autónomos una parte que se paga como impuestos, porque esa parte se pierde dado que se hubiera consumido si no se hubiera tenido que pagar impuestos. Vamos a ver un ejemplo. Tengo la función consumo, que ahora depende del ingreso disponible, tengo la inversión, el gasto público y tengo los impuestos fijos que son de 10 pesos. Cuando reemplazo, yo lo que observo es que a los componentes autónomos les tengo que restar 8. ¿Por qué? Porque la propensión marginal es 0,80. 80 centavos por cada peso se destinan al consumo. ¿Qué es lo que se pierde ese efecto multiplicador? Los 8 pesos que se pagan como impuestos. Esos 8 pesos se hubieran consumido si no hubiera tenido que pagar los impuestos. Entonces, esa parte que se pierde en los componentes autónomos, ¿sí? Por eso van restando, es lo que se pierde el efecto multiplicador cuando pago impuestos fijos. Es la parte que se hubiera tenido que consumir, que hubiera estado destinada al consumo, pero que se pierde porque se pagan los impuestos. Acá tengo que el multiplicador sigue siendo 5, como en el caso de la unidad número 4, y sigue siendo el mismo valor, 1 dividido 1 menos la propensión marginal a consumir. Vamos a ir al segundo caso, que es el de impuestos proporcionales. Acá ya tengo una función impositiva. Esa función impositiva va a depender del nivel de ingreso. Es decir, se paga una proporción de impuestos de acuerdo al nivel de ingreso. Esté chiquita multiplicada por el nivel de ingresos. Tengo la ecuación de demanda agregada, pero ahora voy a tener la función impositiva. Entonces, como habíamos dicho, el consumo depende del ingreso disponible. Y el ingreso disponible es
el ingreso menos los impuestos. Ahora voy a tener, cuando reemplazo esa T, voy a tener que los impuestos dependen de una función impositiva. Voy a pagar determinado valor de acuerdo al nivel de ingreso. Entonces, de esa manera se altera el multiplicador de la inversión. Me va a quedar los componentes autónomos en el nivel de producto, pero el multiplicador ahora incorpora esa proporción de impuestos que pago. Mientras más alta sea esa proporción de impuestos, menos se va a multiplicar el nivel de producto en la economía, porque dejo de consumir. Ese multiplicador entonces va a ser menor que en el caso anterior. La función impositiva lo que hace es afectar el valor del multiplicador. En el primer caso no, en el caso de los impuestos fijos no afecta el valor del multiplicador, sí afecta a los componentes autónomos. En este caso los componentes autónomos no se ven afectados y lo que sí se afecta va a ser el valor del multiplicador. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, en este ejemplo, se pagan 20 centavos por cada peso que se tiene como ingreso. Entonces, el multiplicador, dado que es 0,8, la propensión marginal a consumir, yo voy a tener que va a ser igual a 1 menos 0,8, que es la propensión marginal a consumir, como les dije, multiplicado por 1 menos 0,2. En este caso, el multiplicador nos da 2,78. Es decir, el anterior nos daba 5 y ahora el efecto multiplicador va a ser menor porque introduje un impuesto proporcional. De esta manera, el nivel de producto pasa a ser menor porque el efecto multiplicador es menor. Entonces, cuando introduzco el sector público, yo voy a tener el gasto público que es autónomo, que viene dado por presupuesto. Pero en el caso de los impuestos, voy a tener dos maneras de introducirlo en el modelo de demanda agregada keynesiano. Por un lado, voy a tener el impuesto fijo, que afecta a los valores autónomos, que hace reducir el nivel de producto, porque lo que se hubiera consumido se tiene ahora que pagar de impuestos. Y por el otro lado, voy a tener los impuestos proporcionales. Esos impuestos proporcionales no afectan los componentes autónomos, pero sí afectan el valor del multiplicador que se hace más pequeño. Como hay que pagar impuestos, el efecto multiplicador va a ser menor. Dado el nivel de ingreso, se tiene que pagar una parte. Muchas gracias. Luego veremos la segunda parte de esta unidad 5, que es la política fiscal. Muchas gracias y nos vemos en esa segunda parte.